atendiendo al cumplimiento de las personas que puntualmente pues nos hemos dado cita a esta tercera web conference. Bueno, ya comencé a grabar con su autorización. Entonces, en primer lugar, pues darles un caluroso saludo, esperando que todo marche bien. En esta oportunidad, por favor, me confirman si ven las diapositivas. Sí, señor. Sí. Muy, muy bien. Esta tercera web conference tiene como objetivo orientar al estudiante en la construcción de 4 elementos fundamentales de un proyecto de investigación. El primero es la justificación, el segundo es la pregunta de investigación o lo que en algunos manuales y guías denominan la formulación del problema. Esto para que lo tenga muy presente. Cuando ustedes escuchen hablar de formulación del problema, están hablando de lo mismo que es la pregunta de investigación. Lo tercero es el objetivo general y lo cuarto, los objetivos específicos. Esto dentro del marco de un proyecto de investigación. Lo segundo que se busca con esta web conference y básicamente con el avance en la fase 4 es que el estudiante pueda estructurar de forma coherente lo que es el planteamiento del problema de investigación, que por supuesto lo venimos trabajando en las fases 2 y 3. Lo más importante es que, miren, las mayores dificultades que la mayoría de estudiantes tienen y también algunos investigadores es en la formulación de un problema. Cuando no se tiene claro formular un problema de investigación, es difícil saber hacia dónde se dirige un proyecto. Entonces, por eso este curso se ha rediseñado y básicamente se va a centrar en lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué deja por fuera este curso? Deja por fuera lo que es el marco teórico y el marco metodológico, que seguramente lo tendrán que asumir en otros cursos. Bien. Me gustaría, como segunda instancia, recordar un poco lo que dice la guía de actividades. ¿Por qué me gustaría hacer este recordatorio? Porque he observado que muchos estudiantes no leen la guía de actividades y por consiguiente no siguen, por decirlo de alguna manera, el paso a paso de lo que se sugiere en la guía de actividades. Lo que yo resumo aquí es una síntesis de una parte operativa, o sea, de la parte en la que dice qué es lo que se tiene que hacer en cada una de las fases. Entonces, para esta fase 4, el primer paso es el reconocimiento. En ese primer paso dice así: en la primera semana, el estudiante, entre paréntesis, de forma individual, con base en las orientaciones dadas en la web conference, o sea, en esta, selecciona un artículo de los contenidos y referentes bibliográficos del RAC 3. O sea, ahí en la parte de la fase 4 hay una parte que se llama contenidos y referentes bibliográficos. El estudiante escoge una lectura, lo mismo que ha hecho en la fase 2 y en la fase 3, y diligencia el anexo 5. Es decir, este primer ejercicio de guía de evaluación es para que el estudiante se familiarice con los conceptos de justificación, pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos. ¿De qué? De una lectura que pueda hacer. Y lo entrega como lo han hecho en las anteriores fases en el foro de trabajo colaborativo. Ese es el primer momento. Yo les pido el favor de que en lo posible lo entreguen no como documento adjunto, no como PDF, sino que lo copien y lo peguen en la cajilla de respuesta. Entonces directamente lo copian y lo pegan una vez que lo diligencian. ¿Para qué se hace esto? Para facilitar un poco la lectura tanto de sus compañeros como de la mía al momento de ir revisando el foro como tal. Segundo paso es el desarrollo, es decir, a partir de una segunda semana, los estudiantes, ojo aquí, en grupo colaborativo, proponen y analizan la pregunta, los objetivos, la justificación del fenómeno que ya vienen trabajando en las fases 2 y 3. Repito, y aquí con mayúsculas, algún estudiante me dijo que yo estaba gritando. Las mayúsculas no siempre se interpretan como un grito, sino como un énfasis. Todas
las interacciones se deben plasmar por escrito en el foro, ¿sí? Todas en el foro. Lo que no esté en el foro no es posible calificar, ¿no? Bien. Paso 3. Desarrollo. En la tercera semana, con base en las propuestas de la semana anterior, el grupo discute y redacta el planteamiento del problema. ¿Qué redacta? Redacta lo que es la justificación, redacta la formulación o la pregunta del problema, redacta los objetivos. ¿Eso dónde lo hace? Lo hace en el foro. Lo hace en el foro con los compañeros. Y al final, después de que ya han reflexionado, discutido, analizado en el foro, no en WhatsApp, no por celular, no por otro medio, sino en el foro, ¿sí? Ya lo plasman en la ficha número 6, que es del planteamiento del problema, ¿de acuerdo? En el foro de trabajo colaborativo. Y como cuarto, en la última semana, si uno es organizado, la idea es que pues, el grupo mantenga un orden y por eso se les plantea y se les sugiere estos pasos, es que en la última semana pues ya revisen en el foro, por supuesto, revisan la redacción, la ortografía, las normas APA, ajustes pequeños que toca que hacer y finalmente un integrante del grupo lo que hace es que entrega el anexo 4, que es el planteamiento del problema, ¿sí? Y por supuesto lo entrega en el entorno donde se va a evaluar, donde ustedes ya saben comúnmente dónde se debe entregar. Bien, entonces simplemente hago este recordatorio de los pasos de la guía de actividades porque les va a servir para organizarse y sobre todo para que evitemos contratiempos en la participación. Muchas veces dicen, no, pero es que yo me comuniqué por WhatsApp. No, estimados estudiantes, entiendan, institucionalmente lo que se trabaje por WhatsApp no es válido para tener en cuenta como calificación. Todo lo que esté escrito en el foro, escrito por cada uno de ustedes, es lo que se evalúa. Bien, comencemos con nuestro tema. Primero, ¿qué es la justificación de un problema o un fenómeno de investigación? El problema o fenómeno de investigación. Es el apartado del proyecto en el que el investigador explica, ahí viene una palabra muy importante, ¿por qué es importante realizar este estudio o esta investigación? ¿Sí? Aquí quiero hacer una anotación y una claridad. No, no tienen que decir, por ejemplo, por qué es importante investigar las redes sociales. No, las redes sociales pueden ser un tema. Las redes sociales y los jóvenes pueden ser un tema. Lo que me interesa a mí justificar es por qué yo voy a investigar, ¿sí? ¿Qué tanto puede, por decir, vamos a hacer un ejemplo hipotético, ¿sí? ¿Qué tanto le genera ansiedad a un grupo de estudiantes de la institución educativa Luis Eladio Pérez, ¿sí? Su exposición permanente a la red social Facebook? Ah, ya. Entonces, ¿por qué a mí me interesa investigar eso? Eso. Con estos estudiantes, ¿de cuál? De la institución Luis Eladio Pérez. Ah, ya. Entonces, ¿por qué me interesa? Porque seguramente hay algún estudio previo o hay un indicador de que los estudiantes, ¿sí? Les genera mucha ansiedad, ¿sí? Su exposición permanente a la red social Facebook. Ah, ya. Mire que el estudio es muy concreto, ¿sí? Y lo que estoy justificando es el estudio, o sea, el estudio, no el tema, porque pues el tema puede ser muy valioso, decir, no, pues investigar cómo afecta a los jóvenes, las redes sociales. Bueno, sí, pero ¿por qué a usted le interesa justificar y hacer un estudio con esta institución y no con otra? ¿Sí? Entonces, en este espacio, o sea, en esta ficha, en este anexo 4, creo que es anexo 4 el que tenemos ahora, no, anexo 6, creo que es el anexo 6, sí. Se debe argumentar, o sea, tres cosas, la relevancia, la pertinencia y la necesidad. La relevancia, es decir, relevancia es parecido a importancia. ¿Por qué es importante investigar sobre esa problemática? Segundo, ¿por qué es pertinente? Pertinente quiere decir de que es como que es un tema que, pues, de que vale la pena investigarlo en los últimos tiempos porque trata una problemática actual,
porque se está discutiendo mucho, porque es un fenómeno que se repite, bueno, por muchas cosas es pertinente, pertinente. La pertinencia tiene que ver con que es una investigación que se ajusta a una necesidad. Y lo último es porque se necesita, o sea, se necesita, necesitamos saber qué es lo que está pasando en esa relación de los jóvenes con una red social o con las redes sociales. Pero en el caso mío, para mi estudio, yo no voy a estudiar todas las redes sociales, yo debo escoger una sola red social. ¿Sí? Entonces, en este punto ya lo hemos tratado en las web conferencias anteriores y es evitar la generalidad. Voy a estudiar las redes sociales y la incidencia de las redes sociales en los jóvenes. Eso es muy general, ya lo hemos visto en las anteriores. Quienes han visto las anteriores web conferences se van a enterar de que eso es primero una cuestión general. Necesito acortarlo, recortar el problema y ubicarlo en alguna parte. Bien, considerando las implicaciones teóricas. Una investigación puede ser justificable teóricamente, es decir, porque apunta a aportarle sus resultados a alguna teoría o a un problema social o a una metodología que yo voy a implementar nueva, es decir, yo voy a implementar una forma distinta de intervenir a los jóvenes o de trabajar, más de intervenir, esa palabra suena como un poquito muy dirigida, más bien cómo voy a trabajar con ellos o cómo voy a generar un trabajo participativo, ¿sí? O una práctica, cómo voy a mejorar un tipo de práctica social y puntual. Pero para ello se hace la investigación, pero tengo que justificar por qué voy a investigar eso. Entonces, la función principal es demostrar que el problema no solamente existe, sino que se necesita investigarlo, ¿sí? Porque es un problema de impacto, porque es un problema novedoso o porque sencillamente no se sabe qué hay, o sea, hay un vacío de conocimiento ahí. Entonces, eso es la justificación, o sea, justificar el fenómeno que voy a investigar, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta, yo les pido que vayan interviniendo, me dicen, profesor, tal cosa o como quieran. ¿Sí? Mire, si una justificación puede estar en este sentido o en otro. Bueno, ¿qué debe contener una justificación? Primero, las razones vinculadas con el aporte al campo disciplinar. Es decir, por qué esa investigación puede aportarle al campo de la comunicación. Este curso se dicta para estudiantes de comunicación y no para ninguna otra carrera o otro programa de estudios. Entonces, ¿por qué esa investigación le puede estar aportando a la comunicación? ¿Cuál es la utilidad de los resultados de esa investigación a la sociedad o a un problema que hay en la sociedad? ¿Y cuál sería una contribución posible de esos resultados de esta investigación para tomar decisiones, para mejorar procesos políticos o prácticas determinadas, ¿no? Bueno, debe fundamentarse en los antecedentes. En la fase 3, ustedes estaban mirando investigaciones que se habían realizado sobre el tema y el problema que yo estoy trabajando, o sea, como el que ustedes plantearon en la fase 2. Entonces, esos antecedentes me va a decir qué tanto se ha investigado y qué tanto falta por investigar, y qué cosas no se han investigado. Entonces, hay unos antecedentes que le permiten a uno justificar, bueno, yo voy a investigar esto porque nadie lo ha investigado hasta el momento o porque se ha investigado muy poco. Porque debe fundamentarse con datos empíricos, es decir, con estadísticas, con otros estudios, resultados o con unos debates de un tema que evidentemente se necesita investigar, ¿sí? Eh, un fenómeno. Les voy a colocar un ejemplo. Si yo dijera, yo voy a investigar cuáles son los factores que generan discursos de odio político en el debate político a nivel de Colombia en los últimos meses. Entonces, bueno, mire que ese es un fenómeno de la sociedad. ¿Sí? No es que yo vaya a solucionar que se acabe el odio, no. A mí lo que me interesa investigar, porque no se sabe, es, bueno, cuáles son las motivaciones, las razones o los factores que están en la base o en la raíz de ese problema. ¿Sí? Mire que yo tengo que tener datos empíricos. ¿Cuáles? Pues lo que uno ve en las noticias, lo que uno ve en la red social,
Bueno, es decir, existen evidencias que me permiten decir, oiga, es necesario investigar cuál es la raíz que hace que surjan discursos de odio que polarizan el debate político en los últimos 2 años, o que han polarizado en los últimos 2 años el debate político en Colombia. Ya. Y voy a tomar el caso, por ejemplo, de dos partidos políticos. Ya, aquí se oye, ya. No voy a tomar partido para evitar cualquier susceptibilidad. Pero mire que uno como investigador no está tomando partido, ¿sí? Sencillamente yo tengo que poner la mirada, qué es lo que pasa en el fondo de ese asunto. Y para eso tengo que hacer una investigación. Bien, ahora, aquí hay un último punto. No se trata solamente de que la justificación sea, no, es que a mí me gusta ese tema. No, o sea, no es suficiente con decir, mire, a mí me parece interesante ese tema, porque de los pareceres personales, pues sí, puede haber mucho. Muchos temas son muy interesantes y para muchas personas, sino que uno tiene que demostrar que el estudio tiene sentido académico, tiene sentido social, ¿sí? Entonces, eso es lo que justifica una investigación. No porque a usted le guste, no, es que a mí me parece muy chévere, no, está muy interesante el tema, no. Yo tengo que justificarlo de una manera mucho más argumentada. ¿Por qué es importante estudiar eso? Les voy a contar una anécdota. Eh, Justamente hace 2 días me encontré con un estudiante de la maestría en comunicación de aquí de la universidad y me llama y me dice, profesor, yo tengo un proyecto de investigación, ¿sí? El cual radica en identificar qué tanta visibilidad se le da a la problemática del cuidado animal en X ciudad y cómo eso los medios y las redes sociales le dan un realce o no. Bueno, ¿por qué no? Porque es que yo he visto que el maltrato, existen datos donde ha crecido el maltrato hacia los gatos, hacia los perros, hacia los animales en la ciudad. Y entonces a mí me parece que existe muy poca divulgación del cuidado y autocuidado y protección de los animales. Entonces mire que son motivaciones que son sociales, ¿sí? Pero no son que, ay, qué tema tan bonito para investigar. No, hay una necesidad de investigar por qué razón no hay, digamos, una apropiación del cuidado animal. Entonces, si es que se le da poca visibilidad. Cuando yo digo visibilidad, quiere decir que circula muy poca información por los medios o el problema está en que no hay información o el problema puede estar en que la información que circula no está bien diseñada para que llegue a todo mundo o el mensaje que se difunde no llega a todos los que debe llegar. ¿Cuál es el problema? La raíz del problema no lo sé, por eso tengo que hacer una investigación. Bien, hasta aquí el tema de la justificación, o sea, cómo justificar que un problema o un fenómeno vale la pena investigar. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Bien, sigamos. Bueno, muy bien, sigamos entonces adelante. De pronto las preguntas surgen después. Ahora sí, ¿qué es la pregunta de investigación? Aquí yo quiero hacer mucho énfasis en que la pregunta de investigación es el núcleo del proyecto, es el que orienta todo el proceso de investigación. Si usted tiene una muy buena pregunta, una pregunta bien formulada, bien estructurada, prácticamente tiene, yo lo considero así, siquiera un 30% de claridad de lo que usted quiere hacer en su proyecto. Se formula como una pregunta clara, concreta y delimitada, que busca explorar, que busca comprender, que busca explicar un fenómeno determinado, ¿no? ¿Cuál es la función de la pregunta? Es guiar la búsqueda de información, es definir cuál es ese enfoque teórico y metodológico, ¿sí? Pues a partir de la pregunta se estructura también el objetivo general y a partir del objetivo general se desglosa en objetivos específicos. Una buena pregunta de investigación debe ser relevante, debe ser viable y debe ser coherente con el problema que he identificado. Aquí yo quiero que hagamos una distinción. Una cosa es el fenómeno que uno describe, la problemática que uno describe, y otra cosa es la pregunta que yo me hago
frente a esa problemática, ¿sí? ¿Para qué? La pregunta le precisa a uno, le acota, le delimita, le dice qué es lo que usted quiere investigar y le evita generalidades y ambigüedades. No es suficiente con que usted diga, yo voy a investigar, por ejemplo, el fenómeno de la poca participación en procesos comunicativos de las emisoras comunitarias de tal municipio. Sí, no, no es solamente eso, tiene que ser, digamos, una cosa muy, muy específica, muy concreta. Bien. Más adelantico vamos a ver un ejemplo completo de todo, del fenómeno, de la pregunta, del objetivo general y los ejercicios específicos. ¿Qué es el objetivo general? El objetivo general expresa básicamente un propósito central de la investigación. Ustedes van a notar que el objetivo general y la pregunta son muy parecidos, con la diferencia de que la pregunta es una pregunta, tiene el formato de interrogar. ¿Cuál es la dimensión política de tal? ¿Sí? Y el objetivo es una declaración de lo que yo quiero lograr. Es decir, aquello que se pretende al final del estudio. Representa como la meta principal, o sea, hacia dónde voy a orientar todas las acciones con el trabajo de investigación. Si yo voy a orientarle hacia la comprensión de algo, hacia el análisis de algo o hacia una propuesta construida que se relaciona con un problema que se haya planteado. Entonces, la redacción del objetivo también es lo mismo que la pregunta, clara, precisa, y se formula con un verbo en infinitivo. Es decir, analizar, describir, comprender, identificar, proponer. Hay una taxonomía de Bloom, que seguramente ustedes la han visto en otros cursos de investigación, que nos sirve como pauta para redactar el objetivo general y también los objetivos específicos. Estos verbos reflejan un poco la primera acción directa que va a llevar un poco a orientar la pregunta de investigación y lo que se quiere es ver. Usted no va a estudiar todo el fenómeno, usted va a preguntarle algo de ese fenómeno, ¿no? Muy bien. ¿Qué son los objetivos específicos? Son los que descomponen, por decirlo de alguna manera, como pasos del objetivo general en partes mucho más concretas y operativas, que nos va a permitir alcanzar la meta global paso a paso. O sea, nos va a permitir cumplir con el objetivo general. Cada objetivo específico es un aspecto particular del fenómeno que nosotros queremos estudiar. Es decir, describir una realidad, identificar relaciones, examinar unas causas o formular una propuesta. Bueno, ¿cuál es la función de los objetivos específicos? Sencillamente un desarrollo metodológico para que se pueda realizar la investigación de una manera organizada, lógica y coherente. Entonces, en conjunto, los objetivos específicos deben ser medibles, o sea, que se pueda cuantificar, por decirlo entre comillas, aunque hay una polémica ahí entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero que se pueda medir qué tanto avanza uno, qué tanto se ha alcanzado y qué tanto se complementa para lograr el objetivo general, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo, ¿les parece? No sé si hasta el momento hasta aquí hay preguntas sobre estos tres aspectos al final. Momento no. Si no hay preguntas, entonces vamos a mirar el ejemplo en el formato del anexo 6. Este es el ejemplo. Me dicen si está bien o lo aumentamos de tamaño. Ahí está bien de tamaño visual. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí hay un fenómeno. Aquí la descripción de un fenómeno o un problema de investigación. Vamos a leer. El presente estudio parte de reconocer que la comunicación desempeña un papel fundamental en los procesos de desarrollo sostenible y transformación social de las comunidades rurales. Una aproximación como general y habla de la comunicación como para el desarrollo, para el cambio social. Ahora aquí, a partir de este punto ya es más concreto. En el suroccidente colombiano, como puede ser en un solo departamento o en una ciudad, diversas organizaciones sociales y entidades públicas han impulsado proyectos orientados al fortalecimiento del desarrollo local. Pueden ser proyectos Profe, ambientales. la ¿Sí? diapositiva
la diapositiva se quedó, veamos un ejemplo. Ah, entonces me faltó cambiar. Gracias. Si no, o si no, yo me quedo pensando que ustedes están viendo el ejemplo. Bueno, allá, ¿cierto? Sí, ya. Muy bien. En el suroccidente colombiano, diversas organizaciones sociales y entidades públicas han impulsado proyectos orientados al fortalecimiento del desarrollo local. Sin embargo, estos esfuerzos, aquí ya viene la problemática, ¿no? ¿Sí ve cómo es? Estos esfuerzos suelen enfrentar limitaciones en la construcción de una participación efectiva de las comunidades. Tales limitaciones se relacionan en gran medida con brechas comunicativas. Aquí sí ya le da como un giro comunicativo al asunto. Brechas comunicativas, ¿sí? Que dificultan el diálogo horizontal, la toma de decisiones compartidas y la apropiación de proyectos por parte de los actores locales. En muchos casos, si ve que ya no me desvío del proyecto de desarrollo, sino que me centro en la comunicación. En muchos casos, la comunicación se utiliza de manera instrumental, es decir, que se centra simplemente en transmitir información, lo que reduce su potencial transformador y debilita los vínculos entre quienes, entre las comunidades y las instituciones que promueven el desarrollo. Miren que en este ejemplo, si bien hay una cuestión que estamos hablando que son los proyectos de desarrollo social, sostenibles y todo eso, yo no me enfoco por allá, me enfoco es en el problema comunicativo, ¿sí? Siempre porque ustedes son comunicadores y lo que ustedes van a afrontar en su vida profesional son necesidades, problemas y oportunidades en el campo comunicativo o informativo, ¿no? No sé, por si no, o si no tienen que, si ustedes comienzan a plantear estas problemáticas, pues a veces caen, digamos, en unos campos como sociológicos, como psicológicos, como políticos, etcétera, o económicos, o incluso tecnológicos, que no los podemos resolver nosotros, ¿sí? Un comunicador, por ejemplo, no está preparado para resolver un problema de conectividad. No, es que no tiene conectividad un municipio o una comunidad. Sí, pero ¿usted qué puede hacer? O sea, usted como profesional no está preparado para montar una torre, ni meter cables, ni mucho menos. No, no, no. Eso no. Usted como comunicador está preparado, por ejemplo, para ayudarle a entender contenidos, a producir contenidos, pero no para darles conectividad. Para eso está el alcalde o la gestión con unas instituciones como Claro o Movistar o Tigo o cualquier otro operador que les dé conectividad o el Ministerio de Comunicaciones, que es el que se encarga de llevar la conectividad a poblaciones rurales. En fin, o sea, es un asunto que no es de competencia directa de un comunicador. Bien. Bueno, sigamos con la problemática. Disculpen por ese paréntesis. Frente a esa situación surge la necesidad de comprender cómo la comunicación participativa puede contribuir a fortalecer los procesos de organización, empoderamiento y sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. Comprender estas dinámicas permitirá no solo generar aportes teóricos al campo de la comunicación para el desarrollo, sino también proponer alternativas prácticas que fortalezcan la participación ciudadana y la gestión autónoma del cambio social en contextos rurales del suroccidente colombiano, les faltó ahí, ¿no? ¿Sí? Del suroccidente colombiano, suroccidente colombiano o de comunidades o municipios del suroccidente colombiano, ¿sí? Eso es un punto. Esa partecita de ajustes de redacción es lo que tienen que hacer en los foros. Ahora sí, la justificación de ese fenómeno que está ahí. Investigar este fenómeno es relevante porque permite comprender el papel de la comunicación como herramienta de mediación, empoderamiento y fortalecimiento del tejido social en contextos rurales. Hasta ahí en general. Ahora sí, desde el campo de la comunicación, la justificación. Desde el campo de la comunicación para el cambio social, el estudio puede aportar al diseño de estrategias participativas que fortalezcan el diálogo horizontal y la construcción conjunta de conocimientos entre comunidades y autores y actores institucionales.
Como pueden ver, es una justificación sencilla, clara, directa y que justifica por qué investigar el fenómeno al que arriba estamos describiendo. Además, otra cosa, la investigación contribuirá a identificar buenas prácticas y modelos de comunicación que promuevan la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo local. Esa es una justificación social, o sea, práctica. En el plano teórico, la propuesta profundiza en la relación entre comunicación, participación y transformación social. Para quienes hemos profundizado y queremos seguir profundizando esos conceptos, desde el punto de vista teórico de la comunicación, este estudio nos puede aportar. Y en el plano práctico, ofrece orientaciones útiles para mejorar los procesos de gestión comunitaria y fortalecer la incidencia de las comunidades en su propio desarrollo. Miren que este fragmentico, estos dos fragmentos, son ejemplo de una justificación. Usted puede ampliar un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es que la justificación tenga coherencia con el fenómeno que ustedes están investigando. Ahora sí, mire que todo tiene relación, todo tiene coherencia. Ahora la pregunta, ¿cómo contribuye la comunicación participativa al fortalecimiento de la participación comunitaria y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo en comunidades rurales del suroccidente colombiano? El suroccidente colombiano puede ser cambiado por el departamento del Cauca, por el municipio X, o por la institución educativa tal. Listo. Pero mire que es una sola pregunta que me va a permitir a mí orientar la investigación. Ustedes ya deben tener su pregunta. Bien, si no la tienen, si uno tiene esto claro, mucho más acotado y todo, definitivamente, prácticamente ya tiene, digamos, el horizonte del proyecto. Y miren el objetivo general, analizar el papel de la comunicación participativa en los procesos de desarrollo sostenible de comunidades rurales del suroccidente colombiano, con el fin de identificar estrategias, o más que identificar, a mí me parece que podemos cambiar este verbo por diseñar o impulsar, más bien. Diseñar, vamos por diseñar. Diseñar, que me parece que es como más apropiado. Diseñar estrategias de comunicación para el cambio social que fortalezcan la participación en la sostenibilidad de iniciativas comunitarias. Si ustedes notan, la redacción entre la pregunta y el objetivo es muy parecido en sus palabras, casi que es una redacción muy similar, pero aquí comenzamos con un verbo, ¿sí? Y aquí comenzamos con una pregunta. ¿Sí lo notan? Pregunta y objetivo general. ¿Tienen coherencia? ¿Tienen relación? ¿Sí? O sea que no se... Ahora sí, ¿cómo voy a hacer ese análisis del papel de la comunicación participativa? Entonces, lo primero, aquí vienen los objetivos específicos. Primero, voy a caracterizar las dinámicas comunicativas que están presentes en las comunidades rurales del suroccidente colombiano y que promueven proyectos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo se comunican ellos? ¿Cuáles son sus características? Tengo que conocer un poco qué formas de comunicación, digámoslo así, son propias o están presentes en estas comunidades. Segundo, ya una vez que hago esta caracterización, voy a identificar cuáles son las principales barreras, pero también cuáles son las oportunidades que pueden permitir la apropiación y la sostenibilidad de esas iniciativas locales, o sea, de las propuestas que quiero impulsar. Y aquí hay un error, perdón, no es 3, sino 4. Y finalmente, una vez que ya identifique las barreras y las oportunidades, entonces sí puedo proponer unos lineamientos o estrategias de comunicación para el cambio social orientadas a fortalecer los procesos de participación y transformación comunitaria. ¿Sí? El nombre Pedro Pérez. Esto es lo que tienen que hacer con el formato del anexo 6, ¿no? Del anexo 6. El anexo 5 es un ejemplo en el cual ustedes ya lo dije, van a escoger un artículo
y van a extractar a partes del artículo donde identifiquen el fenómeno, si es que lo hay, la justificación, la pregunta, el objetivo y los objetivos. ¿Para qué? Para que ustedes se familiaricen con esos elementos que están dentro del proyecto. Quisiera saber si hay preguntas hasta aquí. Seguramente que las preguntas no surgen en el momento, sino que pueden surgir en el camino. Pero esta es la ficha, finalmente, la que deben entregar como grupo. El Profe, anexo. Sí, profe, buenas tardes. Una buenas pregunta para el tardes. anexo 5. ¿Uno tiene que seguir con la problemática que estaba llevando en los anteriores anexos o se crea una No, nueva? no, no. A ver, ¿me recuerdas tu nombre? Camila. 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 Entonces entraste un poquito tarde, por eso de pronto no lograste. No lograste entender un poco la guía. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos, Camila. Camila, léeme ese primer paso. O alguien que lo quiera leer. El presente instrumento, ese. No, yo de pronto tengo que cambiar porque como que no te estoy presentando la presentación, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar de forma de presentar porque si no, no me va a dejar trabajar. Bien, Camila, vamos a leer esta diapositiva, ¿vale? Listo. Si quieres, léela, Camila. Indicaciones de la guía de actividades. Paso 1, reconocimiento. En la primera semana, el estudiante de forma individual, con las orientaciones dadas en la conferencia, selecciona un artículo de contenidos y referentes bibliográficos y diligencia el anexo 5, guía de evaluación, planteamiento del problema y lo entrega en el foro de trabajo colaborativo. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo que se ha pedido en la fase 2 y en la fase 3. La primera parte del anexo es que usted va a los contenidos que hay. Hay una parte dentro del curso y dentro de, digamos, la fase 2 o fase 3 o fase 4. En este caso, la fase 4. Usted escoge una de las lecturas que están ahí, la realiza y con base en eso diligencia el anexo 5, ¿sí? Lo hace de forma individual. No tiene que escoger ningún tema. No tienes que escoger ningún tema. Tiene que escoger es una lectura y en esa lectura realizar la lectura y con base en eso lo que encuentre en la lectura lo extracta, si quiere así un poquito como muy pragmáticamente, copia y pega la justificación, copia y pega la pregunta, copia y pega los objetivos que se encuentren en esa lectura. ¿Sí queda claro? Sí, ya comprendí, profe. Eso, Lo que eso. pasa es que sí entré un poquito tarde, entonces le agradezco. Sí, de acuerdo. Y entonces, a partir de la segunda semana, o sea, el paso 2, sí lo retoman de acuerdo al fenómeno o la problemática que ustedes vienen trabajando en la fase 2 y en la fase 3. No tienen que inventarse una nueva problemática, no. No tienen que trabajar una nueva problemática en cada fase, no, para nada. La problemática que vienen trabajando desde la fase 2 que la ajustan en la fase 3 con el estado de la cuestión o el estado del arte, ¿sí? Y la continúan trabajando aquí en la fase 4, ¿sí? Pero solo en el anexo 5. O sea, tienen que trabajar en el foro y finalmente dos cosas, participación en el foro y finalmente el resultado de esa participación debe servirles para diligenciar el anexo 6, que es el planteamiento del problema, que es con todos los elementos que ya estamos viendo aquí, justificación, pregunta de investigación
objetivo general y objetivos específicos. ¿Sí? Bien. Listo, sí, profe. Bueno, bien. Entonces, ya para finalizar, quiero recordarles algunos los criterios que están en la rúbrica de evaluación. ¿Por qué quiero recordarles la rúbrica de evaluación? Aunque entiendo que la mayoría de los estudiantes, si no todos, ya han estado familiarizados con lo que es una guía de actividades, con lo que es una guía de aprendizaje, con lo que es una rúbrica de evaluación y cómo se manejan las guías y las rúbricas. Pero para recordarles, mejor dicho, cómo se les va a evaluar, cómo se les va a calificar el desempeño de cada uno de ustedes, ¿sí? Tengan presente que la evaluación, si bien es cierto, en algunos momentos hacen trabajo individual, siempre se va a calificar sus aportes, así sea el trabajo colaborativo. ¿Sí? ¿Me explico? Porque es que muchos estudiantes, pero profe, nosotros entregamos el trabajo en grupo. Claro que usted lo entregará en grupo, pero una cosa es que usted entregue el trabajo en grupo y otra cosa es que usted participe en el foro. Y lo repito, en el foro, ¿sí? En ese trabajo colaborativo. Porque, perdóname que le diga con profundo respeto, me he encontrado con muchos trabajos donde simplemente aparece apuntado el nombre de un estudiante, pero cuando yo me voy al foro, mi querido estudiante no participó en absoluto en la construcción de ese trabajo. O si participó, participó una sola vez y por ahí diciendo dos o tres cosas, me parece muy interesante lo que están haciendo y paré de contar. Eso no es una participación significativa. O sea, una participación significativa es cuando yo opino de que aquí le podemos quitar esto, aquí le podemos colocar aquello, aquí podemos profundizar en esto. Sí, cuando uno mira que hay una argumentación y que el estudiante demuestra que quiere participar en el trabajo, eso es una participación significativa. Y tiene que quedar en el foro, por favor, en el foro, no en WhatsApp, no en celular, no en otra cosa externa, porque yo no tengo acceso a esos espacios, ¿de acuerdo? Les pido, por favor, todo lo escriban en el foro, absolutamente todo. Que si tienen que escribirlo 3 veces, escriban. Profe, pero es que nosotros hicimos una reunión. Sí, pero yo no es como, tendría yo que estar en todas las reuniones de los 50 grupos que tiene el curso y eso es algo que operativamente es desproporcionado y no es posible para mí. Bueno, en fin. Mire, el primer criterio para evaluación es la presentación individual del anexo 5. O sea, que cada uno de ustedes tiene que diligenciar el anexo 5. ¿Sí? Tiene que, no, profe, es que pensamos que era en grupo. No, no, individual. Cada estudiante diligencia el anexo 5 y se evalúa en el primer criterio y el máximo puntaje que se le da a quien diligencia el anexo 5 es igual que en las anteriores fases, 30 puntos. Si usted lo diligenció a media, se le dará menos puntaje. Si usted no lo diligenció, 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde lo tengo que entregar? En el foro de trabajo colaborativo. Luego de eso, que es el segundo momento, yo participo, escribiendo, redactando, opinando, analizando, reflexionando, construyendo ¿qué? La pregunta, construyendo la justificación, construyendo los... Profe, es que aquí nos dividimos. Juliana hizo la pregunta, Alberto hizo el objetivo general, María hizo los específicos y Antonio hizo la justificación. No, no. Es más, pueden hacerlo así, pero todos tienen que discutir todo. Todos tienen que socializar. No es que cada uno se reparte y después lo unimos como si fuera un Frankenstein. No, no, porque entonces no tiene sentido. O sea, aquí les presento un borrador de justificación. Perfecto. Y entonces mira, yo creo que hay que quitarle esto. Mira, que falta la justificación teórica. Mira, ¿por qué no era así? Ese es el trabajo colaborativo, en el foro, por favor, ¿sí? Y así cada uno de los puntos. Por esta razón, se les da 3 semanas, 4 semanas para que desarrollen este trabajo. No es que, por favor, faltando una semana aparece Pepinito Pérez diciendo, aquí está todo, pregunta, justificación, objetivo. No, no, entonces, ¿para qué? Si eso fuese así, entonces tendríamos que reducir el curso a una semana y hasta luego, vaya uno
pues cada cual por su cuenta y al final nos encontramos la última semana. No, no, no. Yo necesito ver el proceso y los aportes de cada uno en el trabajo. Y este criterio vale 60 puntos. ¿Qué significa eso? Que el que no participó perdió sus 60 puntos. Profe, es que no puede participar. Pues es muy difícil así, porque es que cuando uno se matricula a un curso, cualquiera de la universidad, pues uno asume la responsabilidad de estar. Ah, profe, pero es que yo voy a hacer el trabajo de forma individual. Bueno, no importa. Haga sus aportes, socialícelos en el foro y si otro compañero u otra compañera hace aportes, coméntelos. Profe, pero es que no tiene que ver nada con lo mío. No, no importa. No importa, su pequeño aporte le puede ayudar al compañero a mejorar. O un comentario que le hagan con otra compañera, así sea el tema diferente, le puede ayudar a mejorar el suyo. Eso es el aprendizaje colaborativo. O sea, que yo con un comentario, con una reflexión, con un aporte que haga, yo puedo estar ayudándole a un compañero y a una compañera, ¿sí? O un compañero, o en un diálogo que yo mantenga. Así él trabaje un tema con su grupo y yo lo haga individual. Pero porque es que muchos de mis queridos estudiantes han pensado que hacer el trabajo individual, dicen, ah, no, no tengo yo por qué entrar al foro a nada. No, señor, tiene que entrar al foro. Si usted no entra al foro y no participa, profe, pero si no entra nadie, muy sencillo, usted haga sus aportes cada semana. Aquí va mi aporte sobre la justificación. Si usted no recibe comentarios y si hay alguien que está ahí, comente de otro que esté ahí. Y si alguien escribe un objetivo, vea, compañero, yo creo que debe cambiar del verbo, yo veo, listo. Con esa participación, para mí, hay un indicador de que usted tiene voluntad de participar y le aportó algo. Listo. Tercer criterio, solo hay 3 criterios para evaluar: la redacción y la entrega del anexo 6. Después de que ya han discutido a lo largo de las 3 semanas, ¿sí? Han interactuado no por fuera, sino en el foro, y lo repito otra vez, en el foro, ¿sí? Entonces, al final ya dice, listo, ahora sí está todo preparado, ahora sí coloquémoslo en el anexo 6. Metamos toda esa información, ajustemos la redacción, puntos, comas, normas APA, ¿sí? Y entregamos. Esa entrega ya consolidada tiene un valor de 30 puntos. En total vamos a tener 120 puntos en este último trabajo. Eso sería todo, mis queridos estudiantes. No sé si en esta parte de la rúbrica hay algún comentario, hay alguna pregunta, alguna inquietud. Buenas tardes. Por mi Sí. parte, todo claro. Sí, sí, bueno, yo les agradezco mucho de que en verdad tengamos estas claridades. Finalmente, recuerden, apreciados estudiantes, los días viernes, casi que los días viernes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3:30, 4 de la tarde como máximo, estoy atendiendo a aquellos grupos preferiblemente o aquellas personas que consideren que quieran tener una tutoría personalizada. ¿Por dónde lo pueden hacer? A través de este medio, a través de Teams. ¿Dónde me buscan? Me buscan por mi nombre, Omar.Martínez, ¿sí? Previamente me dicen el miércoles, el martes, profe, ¿podemos tener una tutoría? Claro que sí, con mucho gusto. Nunca le he negado una tutoría a nadie, entonces me busca, me dice, mire, profe, yo tengo una duda, mire, la justificación es esto, pero tengo dudas por eso, lo podemos conversar. Máximo, máximo para grupo, trabajo media hora, si es una persona, unos 15 minutos a nivel individual, resolvemos inquietudes puntuales y sigue avanzando su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, profe, usted puede, alguna inquietud también, sí, yo en lo posible, un poco tratando de sobrellevar otra serie de actividades que tenemos aquí en la universidad, de investigación, actividades de reuniones y todo eso. De todas maneras, si me escriben por el correo interno del curso, en lo posible, yo trato de responderle lo más rápido que pueda, ¿sí? Siempre reviso el correo, no todos los días, a veces día de por medio. En algunos casos hago retroalimentación general, no hago una retroalimentación estudiante-estudiante. En algunos casos, cuando puedo, me parece que lo puedo hacer. Pero si hay algún grupo que me dice, profe, por favor, queremos una retroalimentación porque tenemos una duda en tal sentido, entonces me envían un mensajecito, yo ingreso al foro, al foro, miro y un poco resuelvo las dudas, inquietudes que tengan. ¿De acuerdo? Eso serían, mis queridos estudiantes.
No sé si hay preguntas o inquietudes al respecto. No, profe, gracias. Bueno, en todo caso, esta grabación ya queda, yo la voy a descargar, yo creo que en el transcurso del día de hoy a mañana, el lunes ya quedará lista. La pueden seguir consultando como material de apoyo, ¿sí? Por favor, recuerden participar